un poco para hablar y enmarcar en el tema de que me habían invitado, que es justamente todo lo que tiene que ver como con la violencia y la discriminación hacia lesbianas en particular, porque nosotros tenemos en Ireana la línea Arogendú, que bueno, que mucha gente conoce, ¿verdad? Que es donde nosotras ofrecemos asesoría jurídica y psicológica, y qué bueno que en este tiempo de pandemia, digamos, en el año de la pandemia, durante la cuarentena justamente creció y nosotras estuvimos analizando y viendo que con relación al año 2019 creció en un 60% los casos, donde se dio un pico muy alto a partir de junio, ¿verdad? Entonces, contar un poco cómo se da la discriminación hacia lesbianas. En principio también contarle a la gente que por ahí no conoce que Ireana es una organización lésbica y feminista, y entre muchas actividades, muchos proyectos que tiene Ireana, uno de ellos es Arogendú, y desde donde nosotras recibimos, digamos, no solamente denuncias, sino que también solicitudes de gente que nos pide que le apoyemos, que hagamos seguimiento en cuanto a sus causas, muchas veces que ya están llevando adelante alguna causa de manera legal, digamos, entonces como el acompañamiento para continuar ese caso, digamos, ¿verdad? Entonces, en lo que nosotras pudimos ver en este tiempo de pandemia y en este tiempo de la cuarentena más fuerte, es que la gente, las lesbianas, pero muchas personas LGBT también, tuvieron que regresar no solamente a la casa, sino que eso implicó también regresar al closet, digamos, ¿verdad? Y que hay ciertas discriminaciones, digamos, que de repente podrían llegar a ser como mucho más invisibles y que son muchas veces la que producen sometimiento, ¿verdad? En este caso, lo que pasa con las lesbianas también tiene que ver mucho con la socialización del ser mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se espera del ser mujer en esta sociedad? Entonces, también a las lesbianas estamos educadas, digamos, según nuestro rol de género. Entonces, las discriminaciones que se dan son mayormente dentro de la familia. La familia hay como el espacio privado que es dentro de la familia, y también el espacio público, digamos, o más bien desde el Estado, las discriminaciones que se dan hacia las lesbianas. Y en la familia hay algo en particular que ocurre con las lesbianas que tiene que ver con la persecución, más allá de muchas veces del maltrato, digamos, dentro de la familia, aunque las lesbianas salgan de la casa familiar, muchas veces y de igual manera sigue siendo perseguida, digamos, por la familia. Y mucho más de manera grave es cuando tienen hijos, ¿verdad? Entonces hay como una persecución, no solamente hacia ella, sino hacia sus hijos también, y que es un poco la excusa como para sacarle los hijos, ¿verdad? Que por ser lesbiana, y hay muchos casos que nosotras tenemos y que son los que acompañamos, que tienen que ver justamente con eso, ¿verdad? Cuando las lesbianas tienen hijos, la familia o las exparejas también digamos, se agarran de eso como para amenazar por su situación por la vida que está llevando, por la pareja que eligió en ese momento, y entonces amenazadas con sacarle a los hijos. Que nosotras siempre decimos, no hay ninguna ley que te prohíba ser madre y ser lesbiana. Y entonces muchas veces lo que hacemos es acompañar en ese camino que es realmente difícil, ¿verdad? Y sobre todo ahí es cuando muchas veces se da la discriminación que parte del Estado, ¿verdad? Que muchas veces los funcionarios o defensores o operarios del Estado operan de forma discriminatoria, y entonces eso lo que consigue es que sea como o se inicie algún tipo de persecución hacia las lesbianas, más que ayudar a que esa persona pueda tener acceso a la justicia, ¿verdad? Entonces, como el obstáculo
del acceso a la justicia al ser lesbiana. Yo sé que ocurre también con los gays, con las personas trans, y que hay, que seguramente lo va a explicar mejor también Irene, las formas que se dan la discriminación o que se da también la violencia, ¿verdad? Entonces, si bien muchas veces se llama al Arogendú como para tener algún tipo de información de diferentes tipos, o sea, pueden llamar para, o sea, acercarse a la organización, para formar parte o saber algún tipo de actividad o conocer o trabajar algún tema de tesis. Sí, en este tiempo se ha dado lastimosamente un incremento de crisis, ¿verdad? O sea, por el encierro. Entonces, las llamadas que tuvimos nosotras en Ogendú sobre todo tenían que ver con, bueno, se había disparado un poco el crisis de ansiedad o también ataques de pánico, y entonces trabajamos mucho en esta época de encierro. También esto, ¿verdad? O sea, que incrementó lastimosamente por todo esto que se dio, y creo que coincide un poco con otros sectores también, ¿verdad? O sea, y yo creo que se da, la discriminación familiar se da muy fuerte en lesbianas y también en adolescentes gays y trans, usualmente, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, ahí estamos todavía, ¿verdad? Entonces, creo que las organizaciones, o sea, hacemos el trabajo muchas veces del Estado, ¿verdad? Y además tenemos que ser como también vigilantes del trabajo que pueda hacer el Estado, ¿verdad? O sea, en nuestro país estamos todavía lastimosamente trabajando, digamos, de forma estratégica entre las organizaciones. O sea, yo creo que el camino también es ahí, como la articulación entre las organizaciones, porque el Estado todavía le falta mucho como para, digamos, dar herramientas que podamos utilizar las personas LGTBI con relación, por ejemplo, a la discriminación, pero hay muchos otros ámbitos también.